Hola a todos chicos, muy buenas y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de los top, los 10 mejores nichos para ganar dinero en YouTube. ¿Vale? Me estáis preguntando otra vez y bueno, estaba aquí entretenido haciendo unas cositas en el ordenador cuando me han venido 3 o 4 comentarios igual y digo, pues vamos a desarrollarlo mejor. Lo primero, vamos a ir siempre a más, siempre vamos a superar a lo que nos han contado y lo que hemos oído. ¿Cómo lo vamos a superar? Pues lo primero con esta tabla. Esta es la tabla, chicos, de la media de lo que ganan los canales de YouTube, ¿vale? Estamos hablando de que esta tabla se rige YouTube y muchas veces va por encima en algunos canales y en otros muchos va a ir por debajo, ¿vale? Eso lo vamos a ir desglosando poquito a poco en este vídeo que os he preparado con mi carpetita, ¿de acuerdo? Pues vamos a ir a ello. Lo primero, explicar al que no lo sepa o no lo haya oído nunca, el CPM, que se hablará o oiréis mucho en YouTube, es lo que gana cada canal, es el costo por 1000, es lo que gana cada canal cada 1000 visitas. Eso es simple y depende muchísimo de tu canal, de la temática y sobre todo pues de lo que estés hablando, si hay anunciantes interesados en invertir. ¿Cómo vamos a saber eso? Pues ahora mismo lo cuento, como digo siempre, dentro vídeo, chicos. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí. Lo primero, y que no es negociable, ya que he visto que muchos canales no lo tenéis, es personalizar nuestro canal. Eso es lo primero. Yo os lo digo porque quiero que funcionéis y que vayáis bien. Lo primero, entrar en YouTube Studio, irnos abajo a configuración y una vez que entremos en configuración, lo que vamos a hacer es ir a canal, ¿vale? Donde tenéis canal. Y aquí donde tenemos canal, donde pone palabras clave, todas estas palabras claves, chicos, tenéis que ponerlas, son las etiquetas de vuestro canal. Tenéis que poner, si vuestro canal de videojuegos, canal de gameplays, canal de cocina, aprende a cocinar, cocina con Karim, ¿de acuerdo? Tenéis que poner y rellenar bien. ¿Por qué? Porque esto es lo que YouTube se va a fijar con el paso de los días, el paso del tiempo. YouTube se va a fijar en todas estas palabras clave. Y muchos no lo tenéis, por eso muchas veces vuestros vídeos tardan mucho más en ser sugeridos a las personas adecuadas. Esta es lo principal, ¿vale? Para elegir tu nicho, lo primero tienes que decirle a YouTube de qué trata. Y aquí, en estas palabras clave, tenéis que hacerlo. Tengo un vídeo de cómo personalizar el canal. Entrar, verlo, porque ahí lo desarrollamos un poquito más a fondo, ¿vale? Pero esto principal, que he visto que muchos no lo tenéis. Vale, pues una vez que empecemos, una vez que ya hemos hablado de esto, lo que voy a desarrollaros es como yo he visto y como veo el tema de los nichos y el tema de el ingreso que vamos a recibir por parte de YouTube. Lo primero, chicos, vamos a ir al top 10. El top 10 para mí es los videojuegos. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda. Pero al haber mucha demanda, también tiene muchísimas personas y muchísima audiencia. De hecho, fijaros, aquí hemos puesto videojuegos, fijaros el número de visitas, 1.100.000 visitas, 129.000, que es el normalito. Pero bueno, todos estos canales, chicos, todos estos canales que hablan de juegos, tienen una cantidad de visitas enorme. Es un nicho que tiene mucha demanda, pero está muy mal pagado. Mal pagado me refiero, tenéis como mínimo va a estar en un 0,63 y como máximo para muchos 1,50, ¿vale? Cada 1000 visitas. Seguimos. Para mí, el top número 9 es el tema de gimnasia, el fitness, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está entre lo mismo, tiene muchísima tendencia, tiene muchísimos canales, muchísima demanda, son canales que hacen que la gente pase mucho tiempo, mucha retención, ya que si estás viendo un ejercicio, pues lo vas a llevar a cabo. Entonces eso nos va a dar que, bueno, que tengamos mucha retención y que haya mucha gente que quiera ver este nicho, pero está muy mal pagado también. Está igual, está entre un 0,76 a 1,80. ¿De acuerdo? De ahí, bueno, podéis subir, podéis crecer y siempre tendréis muchísima gente, muchísimos
anunciantes, porque hay muchas cosas que se pueden anunciar en estos canales, como ropa, como calzado, ¿de acuerdo? Como máquinas. Todo eso os va a dar también un ingreso extra a la hora de hacer este nicho. Siguiente nicho para mí, que es el top 8 y sería el tema de cocina. Con este nicho nos pasa algo muy parecido. ¿Qué pasa? Que este nicho, el que se mete a ver cómo se cocina cualquier cosa, como poco va a estar viendo ese vídeo hasta que haga su comida o lo que sea. Y es un nicho, como veis, que está también poco pagado, porque este nicho está entre un 0,80 también y un 2,20, ¿de acuerdo? Cada 1000 visitas, pero como veis, fijaros la cantidad, 3.400.000 visitas. Son vídeos que si logras colocarlos, que si logras que la gente se acostumbre a tu manera de cocinar, va a hacer que tengas muchísimas reproducciones y gente muy fiel. Aparte, lo mismo, que la gente, pues bueno, poder vender ahí ollas, cacerolas, cubiertos, todo el referente a cocina. Eso se llama subcategoría, ¿de acuerdo? Hacemos una subcategoría de esas cosas y hablar de esos temas. Nos vamos al siguiente. El siguiente es algo impresionante y a partir de aquí ya empieza a subir. Es el tema de ropa. Este nicho, chicos, está muy bien pagado para todo lo que es, pero aparte de eso, como veis, chicos, 31 millones de visitas, de visualizaciones. Os quiero enseñar un canal. Sí, precisamente es este que nos ha salido el primero ahora. Fijaros este canal. A ver si veis algo que yo he visto en este canal que le hace muy peculiar. Es el tema de las miniaturas. Este canal es un canal que utiliza, fijaros, miniaturas, simplemente apenas pone texto, pero utiliza miniaturas muy llamativas, colores muy llamativos, ¿de acuerdo? Este canal, fijaros, tiene 1.200 visitas a la hora, tiene 4.000 visitas a la hora, 6.000 visitas a la hora. Es un canal que se dedica bueno, aparte de la ropa, todo el tema de cosas, novedades, hablar de, pues eso, de tendencias y cosas que están pasando, truquitos. Pero como veis, es un canal que, bueno, que funciona muy bien. Habla de ropa, tiene convenios con marcas. No decimos marca para que no nos pongan pegas, pero muchas marcas de ropa están interesadas en que aquí en este canal haga publicidad de ellos. Seguimos con el número 6. El número 6 es el tema de viajes. Como supondréis ya, el tema de viajes es algo que está súper copado, pero si consigues meter ahí tus vídeos, vas a ganar dinero de muchas maneras. Porque ofreciendo viajes, hablando con compañías, ofreciendo, pues eso, cruceros, vuelos de avión, estancias en hotel, muchas empresas van a querer ponerse en contacto contigo. Esto tiene una media ya bastante más alta, esto ya está entre los 2,50 y los 6 euros, ¿de acuerdo? Por 1000 visitas, o sea que es muy interesante este nicho para el que lo tenga. Seguimos con el número 5. El número 5, chicos, son las tecnologías. Todo lo que hable de móviles, de aplicaciones, de todas estas cosas, que ahí volvemos a decir lo mismo. Tiene muchísimas marcas, muchísima gente interesada y aquí ya hay mucha competencia por poner anuncios, porque hay anuncios de aplicaciones, anuncios de móviles, de televisiones, de empresas de, bueno, como todo, MediaMarkt y todas estas empresas, Amazon. Pues aquí ya va subiendo, ya tenemos una media entre 2,80, 3, ¿de acuerdo? Y de ahí puede ir para arriba. De las que hemos llegado hasta ahora, es más fácil que vaya para abajo que para arriba. Pero bueno, todo depende de que pues, hagáis vídeos virales, hagáis vídeos que funcionen, tengáis un canal con muchas visitas y ya lucharán por vosotros todos los anunciantes. Siguiente, nos vamos a ir al tema de educación. Top 4, en la educación. La educación es, pues bueno, para todos estos canales, educación, chicos. Todos estos canales de cómo aprender inglés, de cómo tocar el piano, de cómo herramientas, cómo trabajar la madera, de cómo arreglar coches,
de cómo crecer en YouTube, ¿de acuerdo? Todo esto está metido en el tema de educación. Aparte también, todas estas personas que, bueno, que son comunicadores, que dan buena mentalidad positiva, bueno, todo el tema de crecimiento personal. Esto está muy bien valorado, hay muchas empresas ya que ofrecen cursos, ya que ofrecen máster, ofrecen trabajos, ¿de acuerdo? A todas estas personas que tienen estos canales les va a ir muy bien porque tiene un CPM muy alto, y aquí ya estamos hablando que de los 6 euros por 1000 visitas, de ahí todo lo que sea posicionarlo va a ir mucho mejor. Nos vamos al número 3. El número 3 es marketing. Todo lo que sea marketing. Aprender SEO, aprender a hablar en una empresa, aprender a hacer currículum, aprender a cómo comportarte en determinados aspectos y sitios, o sea, cómo aprender a vender, ¿de acuerdo? Fijaros todo eso, lo que tiene de cursos y de gente especializada y empresas especializadas que van a querer, pues bueno, anunciarse en tu canal, siempre y cuando consigas posicionar los vídeos. Como ya hemos visto en este canal, publicidad, en este canal meter o posicionar, SEO, trucos, estrategias, todo eso lo tendremos aquí. Bueno, pues nos vamos a ir al 2 y al 1. El 2 para mí, lo digo siempre en todos los vídeos que hago, es el tema de criptomonedas. No hace falta tampoco ni quien lo enseñe, porque el tema de criptomonedas, pues ya sabéis, hay empresas y ahora está en auge, pues bueno, que todo lo que tenga que ver con dinero, hablar de dinero, ganar dinero, todo lo que sea referente en YouTube a ganar dinero, ya nos vamos a ir de los 10 euros para arriba, ¿vale? 10 dólares para arriba y subiendo con cuanto más visitas tengas y cuanto mejor posicionaste tu canal. Y el número 10, pues no podía ser para otro sitio igual que las finanzas. Finanzas, criptomoneda, marketing, todo esto que hace que la gente esté interesada, que la gente ya es gente adulta, gente que bueno, que tiene disponibilidad económica y que se mete en estos canales. Las empresas saben que todo lo que anuncien ahí, si alguien se mete en este canal es porque está interesado en ganar dinero y está dispuesto a pagar un curso. De ahí que empresas como Hotmart, como Amazon estén interesados en poner muchos anuncios aquí. Digo, estas dos, como puedo decir Toro de criptomonedas, o puedo decir AliExpress de vender productos, ¿de acuerdo? Saben que aquí entra gente adulta y gente que, bueno, que tiene dinero, ya es mayor, para comprar todos sus productos. Pues esto es todo lo que voy con la tabla que os he enseñado al principio. Ya os podéis hacer una idea y con mi opinión acerca de cómo son estos canales, cómo van subiendo, pues bueno, ya vosotros veréis realmente en lo que os vais a centrar. Pero siempre ir mirando cómo va funcionando y vuestro canal, y si no está funcionando como vosotros queréis, cambiar el tema al que más interese. A lo mejor os gusta menos ese nicho, pero luego es más rentable. ¿De acuerdo? Es más rentable, tiene más visitas. Es un nicho que tiene mucha más demanda. ¿De acuerdo? Pues esto es todo. Me despido desde aquí. Suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Un abrazo a todos. Chao, chao.